Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Fernando de la Fuente y soy geólogo, tengo más de 40 años de experiencia en exploración minera y en prospección minera, y pues habéis visto la clase que está, las dos clases que están puestas colgadas en la página del curso. Y realmente cuando se plantea una clase práctica o una práctica, pues no sé muy bien lo que se pretende con esto, en algo que además es un poco más duro de lo habitual. Bueno, pues prospección geoquímica o geofísica o algo así, pues se puede explicar algo más práctico. En este caso, pues, sobre todo lo que se refiere a valoración de derechos mineros, pues es un poco, o evaluación de derechos mineros, es un poco más complicado. Por eso casi lo que prefiero es que hagamos una clase interactiva en la que sobre todo vosotros me preguntéis las dudas que tenéis sobre lo que hay colgado en la clase, o sobre todo si queréis que profundicemos más en alguno de los aspectos. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer, porque volver a repetiros lo que ya está colgado en la página me parece un poco absurdo, ¿no? Probablemente tendréis un montón de dudas, o algunas dudas por lo menos, sobre lo que hay puesto y sobre todo para qué sirve. Entonces casi prefiero que por lo menos en principio lo hagamos así, me vayáis exponiendo las dudas que tenéis, o lo que queréis que aclaremos, o lo que queréis que profundicemos de todo lo que está puesto ahí. Y no sé si podríamos ver, aunque sea brevemente, un caso práctico, aunque sea muy concreto y no sea a lo mejor aplicable a todos los casos de valoración. ¿Sí? O sea, como bien poner aquí en el programa, pues hay distintos tipos de evaluaciones y valoraciones en función del destinatario y sobre todo de los datos de los que disponemos. O sea, si yo tengo un permiso de investigación del que apenas conozco nada, es muy difícil darle un valor o evaluarlo. Si tengo una mina en producción, pues tengo muchísimos más datos y el método además que escogería para valorarlo sería completamente distinto. Si es una valoración, en este caso no una evaluación, para un proceso judicial en una reclamación, y actúas como perito, pues tienes que hacerlo de una manera que se adecue a lo que puede pedir un tribunal, ¿no? O un juez. Entonces cada caso es muy especial. Cada caso hay que actuar de una manera distinta. Entonces, por eso digo, si tenéis alguna duda de lo que aquí se pone en el programa, pues yo creo que es el momento que entre todos intentemos resolverla. ¿Tenéis algo que preguntar sobre el rollo ese que está colgado en internet? ¿O lo tenéis todo muy claro? No lo sé. ¿Sí? Nada. Bueno, vamos a suponer que alguien nos encarga una evaluación de un proyecto minero. Como os digo, dependerá muchísimo de la cantidad de datos que tengamos y del objetivo que se propone esa evaluación. Yo os he preparado una hojita de Excel aquí, bueno, pues bastante sencilla y de un caso que es real y que estoy en este momento haciendo. Con lo cual tengo la parte teórica de calcular unos flujos de caja y unos costos de capital y unos costos de operación de ese proyecto, y por otro lado tengo también los costos reales una vez que estamos ya en la fase de construcción de planta. Entonces, podemos comparar cómo la proyección y la realidad no se diferencian mucho. Es un poco lo bueno que en este caso pues, se da.
Es una evaluación de un yacimiento de estaño y wolframio, y además es del reciclado de unas escombreras de estaño y wolframio de la mina de La Parrilla, que está en la provincia de Cáceres, en el límite de Cáceres y Badajoz. Hay en los derechos mineros alrededor de 3 millones de toneladas de un material que contiene estaño y wolframio, que no se recuperó cuando la mina estuvo en producción, y estuvo en producción hasta el año 1987, y que con los métodos actuales y con los precios que tiene ahora mismo tanto el estaño como el wolframio, pues sería rentable recuperarlo. Antes de acometer una inversión, que en este caso no es que sea para una inversión minera, una inversión descabellada, estamos hablando de una inversión de alrededor de 2,5 millones de euros, pues siempre conviene hacer una primera valoración. Si conseguimos los objetivos de recuperar el wolframio y el estaño que hay ahí en los porcentajes que estimamos que se puede recuperar, si el proyecto va a ser rentable. Entonces, ese ha sido el objeto de esa primera valoración. Vamos a ver, está aquí. Entonces tenemos, bueno, pues, los datos de partida del proyecto. Tenemos 1,5 millones de metros cúbicos de un material que está en una granulometría entre 0 y 8 o 9 milímetros. La densidad de ese material es alrededor de 2, con lo cual tenemos unos 3 millones de toneladas de recursos, pero esos 3 millones de toneladas, la fracción mayor de 2 milímetros, prácticamente no tiene, o el contenido en wolframio o estaño es muy bajo, porque el sistema de explotación, de recuperación que se utilizó en los años 80 era bastante efectivo en esos tamaños. Se utilizaban jigs y mesas de sacudida, y los granos de chelita, que es el mineral que se recuperaba allí, liberados, se recuperaban muy bien con esa tecnología, ¿no? Sin embargo, igual por debajo de 37 micras, esos residuos estaban ya ciclonados, y el inferior a 37 micras está en unas balsas de lodo. Y recuperar hoy por debajo de 37 micras minerales que tienen una densidad pues del orden de 7 o así no es tan fácil. Si fuese oro, 37 micras se recupera con Falcon o con Nelson. El estaño o el wolframio pues es un poco más complicado. Entonces hemos decidido, por definición decidimos solamente tratar el material que está entre 2 milímetros y 37 micras, que representa 1 millón de toneladas de los 3 millones de toneladas que hay presentes en la zona. La ley de ese millón de toneladas son 1.200 ppm de WO3 y 130 ppm de estaño. El por qué se utiliza WO3 en vez de W, en vez de wolframio, es porque la cotización del wolframio se hace en unidades por tonelada métrica de WO3. Es una cosa de estar. ¿Por qué? Pues no lo sé, se hace así. Entonces, una unidad por tonelada métrica es un 1% en un concentrado, es decir, que son 10 kilos, equivale a 10 kilos de WO3. De algunos ensayos metalúrgicos que se hicieron en los años 80, se estimó que la recuperación del wolframio para ese tipo de material estaría alrededor del 75%, y el estaño, que es más fino, se recuperaría, de esta forma casiterita, se recuperaría alrededor del 60%. Con lo cual, multiplicando pues, los 1.200 por 75 y 130 ppm por el 60, pues nos da que recuperaríamos por tonelada 900 gramos y 78 gramos. La ley recuperable total, la cantidad total de wolframio recuperable sería
900.000 partes por millón. La de estaño... Estoy perdido, es que lo veo muy mal de lado. El total, exactamente, sería 900 millones de gramos y de estaño sería 78 millones de gramos. Esto está mal, esto sería ppm. No sería ppm, sería gramo. Pensamos que la producción sería, o la vida del proyecto serían 3 años, lo que representaría mover... Normalmente en una mina o en movimiento de tierra no se trabaja todos los días del año. Lo normal es que se trabaje 250 días al año, o sea, los 365 menos los fines de semana. Se puede trabajar algún sábado o alguna cosa especial, pero normal es que se trabaje eso y se trabajen además 2 turnos de 10 horas como máximo o un turno de 10 horas. Por eso veréis que la producción de minas y la capacidad de la planta son diferentes, ¿no? Para una producción de mina, o sea, de movimiento de tierra de 250 días al año, el 1.000.000 de toneladas por año pues correspondería a 4.000 toneladas al día, mientras que la capacidad de planta serían 333.000 al año. ¿Por qué? Porque hemos visto que de los 3 millones solo vamos a tratar uno. O sea, sería un tercio y no sé si ahí se ve la fórmula. Sí, sería C22, que son las toneladas, partido por 350, o sea, por los días del año. Bueno, de hecho son fórmulas de una hoja de Excel muy sencilla. Consideramos que más o menos un 5% de la entrada en la planta sería concentrado, o sea, rechazaríamos un 95%, el 5% sería un concentrado, y a partir de ahí otros datos que son fijos es un costo de exploración que no es más que el costo de preparar el proyecto final, que calculé en ese momento que podría ser alrededor de los 100.000 dólares, todo está en dólares. El precio del wolframio son 300, como os digo, se cotiza en MTU, y en MTU de una cosa que se llama APT, el Ammonium Paratungstate, que es es el producto que se saca después del concentrado y la base para fabricar todos los demás productos derivados que tiene el wolframio. El concentrado de mineral te pagan como un 75-80% del valor del APT. Como el APT en este momento está alrededor de 350 dólares MTU, pues por 0,8 pues son los 280 dólares que nos pagarían por unidad en el concentrado. Todo eso es negociable, en función de la demanda, de a quién se le vende. Y el estaño en este momento debe estar alrededor de los 20.000 dólares la tonelada. Dice, bueno, yo sé todos estos datos, pero ¿cómo sé yo lo que me va a costar montar una planta para tratar eso? ¿De dónde saco esos datos? Si no tengo ni idea. Bueno, pues hay muchas maneras de hacerlo. Hay una que es la más sencilla, que es si tienes un proyecto parecido en el mundo y tienes un precio, pues es utilizar una fórmula que escala. No es exactamente si es la mitad de tamaño, es la mitad de coste, no. Es un porcentaje, la regla de los 7 quintos, de los 5 céntimos, y es una manera de hacerlo. Otra manera pues es empezar a moverte y pedir a todo el mundo ofertas, y oiga, pero para eso necesitas tener muy bien diseñada la planta y cómo va a ser tu proceso, que normalmente en ese momento que estamos valorando si nos merece la pena invertir o no en el proyecto,
pues estamos muy lejos de saber exactamente qué es lo que vamos a montar. Y hay otra cosa que es esta, todas estas fórmulas y estimaciones que yo he sacado de varias fuentes, ¿no?, que están aquí. O sea, uno es el Mining Engineering Handbook, otros son las estimaciones de un libro de Cost Estimation de O'Hara y Sobolewski, y lo he resumido aquí, y probablemente lo que haré será dárselo a cualquiera de los organizadores del curso para que os lo cuelgue en la página web, así podéis utilizarlo. Vale. Entonces veréis que hay que empezar costos de estimación, bueno, pues aquí este ratón bajo. ¿Ves? Entonces son para estudios de previabilidad, o sea, estudios preliminares de previabilidad, que es justamente lo que estamos haciendo. Todavía no tengo la seguridad si voy a invertir o voy a seguir en el proyecto. Simplemente quiero saber si decido seguir adelante y todo confirma, todos los datos confirman las expectativas que yo tengo, si el proyecto va a ser rentable o no. En el pasado se han cometido verdaderas barbaridades, empezar a investigar algo y decir, bueno, objetivo, pues 5.000 millones de toneladas con un 0,2 de cobre, y bueno, se encuentran los 5.000 millones de toneladas con un 0,2 de cobre y no es rentable, después de haber invertido pues unas cuantas decenas de millones de dólares en la investigación. Entonces, bueno, ya ahora no pasa, no pasaba hace años, pero bueno, ahora no pasa, y lo primero que hace es decir, si encuentro mi objetivo va a ser rentable o no. Hay un montón de incógnitas siempre, nunca sabes cuánto va a valer el precio del metal que vas a producir o lo que vas a producir en el momento en que entres en producción, no sabes si se van a disparar los costos de operación o no, si la energía se va a disparar, pero por lo menos sí que puedes, con los datos que tienes en ese momento, saber si sería rentable. Esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, aquí se dice que tiene más o menos un grado de certidumbre de más o menos un 20%, de precisión. Te permitiría estar en ese orden. Si vamos a un estudio más detallado, no nos podemos ir mucho más de un 10% en costos. Esto lo dejo ahí para que lo veáis. Y tenemos bueno, pues una serie de factores que afectan las condiciones de la mina, que afectan a los costos. Pues el tamaño de la mina el ritmo de producción. Bueno, esta es una fórmula que en este caso no hemos aplicado, pero que está ahí, y que te dice cuando tienes un proyecto, un yacimiento, cuál es el número de años óptimo para explotar ese yacimiento. Se supone que hay una condición, no tiene restricciones de mercado. O sea, porque tú a lo mejor lo haces para una gravera y de esa gravera que tiene 400 millones de toneladas de grava, pues desde el punto de vista económico lo óptimo sería explotarlo en 5 años. Y dices, vale, ¿cómo coloco yo 90 millones de toneladas de árido al año? No puedo. Entonces, se supone que esto es si no tienes límite de consumo, de colocar ese producto en el mercado, que es lo que suele pasar con casi todos los metales. Entonces es esta fórmula, como todas las cosas que vienen de los americanos, fundamentalmente, pues ellos tienen sus propias unidades y no las sueltan ni para atrás, y siguen hablando de toneladas cortas. Una tonelada corta me parece que equivale a una tonelada métrica, es 1,102 toneladas cortas. Bueno, con esto ¿qué determinas? El número de años, como digo, no lo hemos aplicado en nuestro caso, pero el número de años en el que se obtiene la mayor rentabilidad económica en la explotación de ese yacimiento. Suele
variar entre 10 y 20 años. Suele estar ahí. En proyectos enormes puede pasar de los 20, a 30, 40 años. Yacimientos de hierro también. En cosas de oro pequeñas pues suele estar entre 8 o 10 años. Pero bueno, esta fórmula os lo da. Tenéis también una estimación del número de personas o de la mano de obra que se va a necesitar, en función del método minero que escojas, ¿no? Por ejemplo, que tienes para pequeñas minas que explotan filones estrechos, para sublevel stopping, o sea, para minas de interior, para minas de a cielo abierto tienes aquí otra fórmula. Eso es para la parte de minería. Luego tienes la parte de personal que vas a necesitar en la planta de tratamiento. O sea, veréis, prácticamente este extracto que yo tengo aquí cubre casi cualquier posibilidad que penséis para minería metálica. En caso de minerales industriales o rocas ornamentales o áridos, pues es distinto. Aunque parte todo lo que se refiere a movimiento de tierras y todo eso es válido. Bueno, una vez que habéis visto de dónde sale la fórmula, volvemos aquí y tenemos costos de capital. Y bueno, ¿qué me va a costar poner esa operación en marcha con los datos que tengo? Bueno, pues excavación y limpieza del sitio, que es esta fórmula que veis ahí. 40.000, se supone que está en dólares, por el tonelaje anual movido al 0,3. Vale, muy bien. O sea, el 1,02, ese 1,102 es para pasar de tonelada corta a toneladas métricas, ¿no? Y luego el 0,3 es el factor, o sea, elevado a 0,3. Entonces nos da 332.000 dólares. Esa fórmula, veis que está también, hay veces que este 40.000 te pone un rango, no te pone una cantidad. Dice, en función de las dificultades del terreno. Este es un caso bastante barato. ¿Por qué? Pues porque no tengo que excavar en rocadura, es una zona bastante llana, no tiene una topografía abrupta, o sea, si tuviese que hacerlo en los Andes, pues probablemente el costo se me dispararía, y en vez de utilizar 40.000, pues tendría que utilizar 180.000, como el factor por el que multiplico. Entonces el factor de corrección es de 4.000, 40.000. ¿A dónde lo sacamos? ¿O cómo Viene en las tablas. Esta. Espera que voy a ver, No, sí. tiene este al revés. Desde ya que vienen las tablas, se arriesgan una mirada. Esto que está poniendo Headframe, no sé qué. Bueno, es que estamos en los costos de planta, porque yo aquí no tengo vino. Vale. Entonces, pues vamos a la parte de planta. He cogido este porque es un caso sencillo y son pocos años. Si no, pues, necesitaremos 3 horas para hacerlo. Costos de operación. Por ejemplo, aquí tienes uno. Costos de limpiar, de destrozar. En mi caso no es aplicable, pero hay casos que si tú estás, por ejemplo, porque te digo yo, en la parte sur de Costa de Marfil, en una zona de selva tropical, pues tienes que deforestar una zona para poner tus instalaciones y el costo son 2.000 dólares por A, y por ahí te pone lo que es A, y elevado a 0,9.
Bueno, igual, no sé, simplemente era saber si estaba estandarizado. Sí, está. Bueno. Mira, esto por ejemplo para un suelo, una zona con suelo, $1000 por A elevado a 0,8. Aquí tienes por ejemplo 30.000 para cimentaciones, 30.000. Pero también te dice que en función de, eso es para condiciones dependiendo si tienes que reforzar o no el hormigón, si tienes temperaturas por debajo de 40 grados Fahrenheit, 40 grados Fahrenheit, o si tienes que calentar en algún momento parte de las instalaciones, porque estás en Alaska, por ejemplo, y tienes tuberías por las que circula agua, tienes que tener una doble tubería, por la que circula agua o cualquier fluido, una doble tubería entre las cuales circula agua caliente, y entonces el peso del soporte de esa tubería es mayor, o de una cinta, si está cubierta o no está cubierta. Entonces, en función de eso te varía ese factor de 30.000. Para el caso nuestro, cimentaciones, que es el siguiente, para he puesto 10.000 en vez de 30.000, porque es muy fácil, es un sitio fácil. Y además parte de las cimentaciones están hechas. Esto sería excavación, limpieza. Estos accesos incluyen caminos de acceso a la propia instalación. Esto, al ser una mina antigua, ya hay caminos. Hay que arreglarlos, pero ya existen los caminos. Está a 2 kilómetros en línea recta de una autovía, de la A5. O sea que eso te influye mucho y por eso tienes que adaptar el factor a cada caso en concreto. Construcción de planta. Bueno, he escogido, esto es una planta de tratamiento por métodos gravimétricos, concentración gravimétrica. No implica prácticamente, luego veremos que hay una flotación, pero es una flotación para limpiar el concentrado, no es para concentrar el mineral, ¿no? Entonces, el costo de la planta pues serían 600, de construirla serían $642.000. El costo de la flotación, que como veis el factor es E24 en vez de E23, ¿por qué? Porque E24 es el tonelaje de concentrado. Solo floto los concentrados para limpiarle la arsenopirita. Los minerales pesados que yo tengo en esas arenas, en esos residuos, fundamentalmente son chelita, casiterita y arsenopirita. La arsenopirita tengo que quitársela al concentrado, porque me penalizan o lo hace que no lo pueda vender, si pasan de un determinado contenido en arsénico el concentrado. Entonces, para quitárselo tengo que flotar, pero no es parte de mi proceso de concentración de mineral, sino de limpieza de un concentrado o de un preconcentrado. Por eso no es sobre todo el tonelaje, sino sobre el tonelaje de concentrado. Es una planta mucho más pequeña. Tenemos también unas zonas de almacenaje. Yo tengo que tener el concentrado almacenado y lo tengo que secar y lo tengo que envasar para venderlo. Necesito electricidad, aunque tengo una línea eléctrica a pie de mina, tengo que poner una subestación que tiene este costo. Tengo que bombear agua, un tratamiento estándar de gravimetría, de concentración gravimétrica, suele utilizar unos 4 metros cúbicos por tonelada tratada, 4 metros cúbicos de agua por tonelada tratada, que aunque se recicle, se recupera, pero hay que bombearla. Luego los gastos de supervisión, administración personal, diseño y plan de viabilidad he puesto 0 porque está ya el diseño hecho y el plan de viabilidad igual. Balsa de estériles está construida. Voy a utilizar la balsa de estériles de la explotación anterior, que tiene capacidad todavía de sobra. Pero si no, aquí tenéis una fórmula donde en vez de 0 pues habría que poner el tonelaje. Si tuviese que hacer una para poner en esa balsa, vamos a poner 100.000 toneladas al año, pues fijaros el costo al que se nos va, $6 millones.
¿No es el miel? Sí, el miel es el vale. O sea, con esto podemos, y con esa fórmula prácticamente, establecer cualquier supuesto para cualquier operación. Bueno, ahora ya sabemos lo que nos va a costar montar una planta para tratar ese mineral. Pero ¿y cuánto nos cuesta por tonelada? Pues igual existen fórmulas, que también están aquí. Estos son costos de operación. Primero son costos de operación de la mina, de la parte de minería, y luego pues es costos de operación de la parte de concentración o de preparación del mineral y concentración. Machaqueo primario, machaqueo secundario y transporte en cintas por cinta, la molienda fina y el almacenaje de ese producto ya molido para concentrar, costos de proceso, pues aquí tienes para una cianuración de oro o de plata estándar, pues son $65 por el tonelaje elevado a 0,6, de flotación pues son 54 por el tonelaje elevado a 0,6, en el caso nuestro pues sería aquí, para minerales que no flotan o que no son sulfuros y que responden bien a concentración gravimétrica. Entonces el costo sería 45 por T elevado a 0,7. Este es el costo diario del tonelaje diario. Si lo divides por el número de toneladas, pues tendría 310. ¿Vale? $310 por tonelada tratada. Como tengo que flotar el concentrado, el costo de flotación del concentrado sería 55 céntimos por centavo. El costo de balsa de lodo, no es de balsa de lodo, es de bombear mi producto a la balsa de lodo y de espesar. Yo no puedo poner 4 metros cúbicos por tonelada que pongo en la balsa de lodo, porque primero el riesgo de rotura tipo Arnalcoya sería importante, y sobre todo pues porque necesito también reciclar el agua, reaprovechar el agua, y nadie me va a dejar que ponga una pulpa con una densidad bajísima en una balsa. Desde el punto de vista medioambiental es una barbaridad. Entonces necesito reconcentrar, añadir flocculante y poner un lodo que tiene aproximadamente un 10% de agua, 90% de suelo. Y el costo para cada tonelada sería 23 céntimos. Análisis, yo tengo que controlar lo que estoy metiendo en la planta de producción, el producto que sale concentrado, los estériles, a ver si estoy tirando demasiado mineral al rechazo o no, para ir graduando y ajustando mi planta. Y eso tendría un costo de unos 3 céntimos por tonelada. Total, el costo de operación en planta sería $3,91. Pero antes hay otros costos generales que tienen su fórmula, que veis aquí, 40,8 por el tonelaje total diario elevado a 0,6, ese sería el costo diario. Si lo divides por el número de toneladas, pues te da el costo por tonelada, 2,53. Y el movimiento de tierras. El movimiento de tierras, en este caso, bastante fácil, de contratistas locales, es decir, a cuánto me cobras el moverme una tonelada, está alrededor de €1, o sea, moverla tal, y luego retirar el estéril, estaría alrededor del euro por tonelada, que en dólares sería 1,3. Como tengo que mover 3 toneladas para tratar uno, por eso está aquí 3,90. Entonces, el costo por tonelada tratada sería 10,34. Y el costo de la inversión sería $3.263.000. Bueno,
Esto dividido por 1,3. ¿Qué me dice usted? Es 1,1. Ahora sí, vale, bien. Son 2.510.000 euros. Y este costo de operación sería 7,95 dólares por tonelada tratada, y este sería 3,01. Bueno, esta es la estimación que hicimos antes de empezar a hacer nada. Yo ya tengo los costos actuales, o sea, los costos del que se está montando la planta. O sea, esto ha pasado a 2.480.000. O sea, que fijaros en lo poquito que nos equivocamos en ese momento. Esto son 2,67. O sea, está sobreestimado, 2,67 el costo actual. Probablemente pues porque la concentración, que es, o sea, este costo es un costo estándar, y ese mineral responde muy bien a simplemente un ciclonado y concentrar con espiral. No necesitamos mucha etapa de afino de concentrar, con mesas o con aparatos que consumen más energía. Las espirales no consumen energía, consumen la bomba y el ciclón, pero la espiral es estática, ¿no? Entonces, probablemente ese costo, probablemente no, seguro que ese costo es más bajo. Y por eso nos daría, creo que está a 2,67. Y el resto está confirmado. Este costo de otros costos que son administración y pues está quizás un poco sobreestimado ahí, y el movimiento de tierras está prácticamente, como lo habíamos pedido a un contratista, pues está dentro de lo que teníamos previsto. O sea que al final se ve que este ejercicio y la realidad pues son bastante parecidos. Tomamos la decisión correcta de seguir adelante con el proyecto. Esperemos que los factores que no controlan, que son del precio, pues se mantengan y no bajen demasiado. Bien. Con todo esto, ¿qué hacemos ahora? Decir, bueno, muy bien, pero ya tienen los costos afinados y además bastante próximos a la realidad, pero es rentable la mina. Todavía no me has dicho nada de si es rentable o no. Entonces lo que nos vamos es a un sistema, que es el sistema de flujos de caja sin descontar en este caso, y determinamos el valor actual neto del proyecto y la tasa interna de retorno. Como veréis, todas estas cosas vienen de las definiciones de la primera tabla. Costos de capital. Aquí está, 3.263 costos de capital, 3.263.055 dólares. La inversión, en este caso es una planta muy sencilla y se construye en 7-8 meses. Hay plantas donde se pueden tardar años en construirse, ¿no? Todos conoceréis el caso de Las Cruces, a lo mejor, pues no sé cuándo se va a construir la planta definitiva de Las Cruces, yo creo que 3 años o 4. Entonces, estos 3.300.000 se distribuirían a lo largo de una serie de años. Bien. Que como todavía no se empezaba a producir, serían años que empezarían con un -1, -2, o sea, año 1, 2 antes de producción. En este caso es en el año justo antes de producción, pues llegamos 0 y el costo de capital sería ese, que son el costo de montar la planta más los gastos de exploración que habíamos llegado. Entonces, este año
el cash flow es negativo, el flujo de caja es negativo, en esa cantidad. El siguiente año movemos 1 millón, procesamos 333.000 toneladas, pero movemos 1 millón. Por eso está producción de minas, 1 millón, producción de planta, tal. Producción anual de wolframio en MTU, 30.000. Cotización del wolframio, $280 por MTU. Producción anual de estaño, 26 toneladas. Cotización, $20.000 toneladas. Esto nos da un ingreso de ventas del wolframio de 30.000 por 280 y del estaño de 280 por 20.000. No, 26 por 20.000. Total de ingresos, 8.920.000. Costos de operación, pues nuestros 333.000 toneladas por los 10,34 que tenía aquí, que sería 3.446.000. Beneficio de operación antes de impuestos, esto ya es una parte financiera, a lo que le añade la amortización de capital, o sea, es decir, le quitan la amortización de capital para tener la base imponible que sea beneficio antes de impuestos, 2.110.000, impuestos sociedades, perdón, esto está mal, no sé si. Que tenía un 100 porque es decir, en este caso está el impuesto está como un 25%, si lo pusiese como un sobre 1 o un 0,25, por eso yo me quería funcionar. Por eso se había quedado la fórmula más. Bueno, entonces este sería el impuesto. El impuesto sociedades para una pequeña sociedad ahora mismo está en el 25. Estaría en una fórmula, pero estaría bien. Bueno, los flujos de caja acumulados al final del proyecto representarían 9 millones de euros, 1.793.000 euros, pero el valor actual de estos flujos de caja, según este rollo que hay por aquí, pues ir descontados a un 10% sería 6 millones, casi 7 millones de euros. La tasa interna de rendimiento sería un 125%, y el periodo de retorno, o sea, de repago de la inversión, 7 meses. Es un proyecto, como veis, bastante rentable si esas condiciones se mantienen. O sea, se recupera la inversión en un plazo relativamente corto. Pues si vamos a invertir 3 millones y el valor actual es casi 7, eso no está mal, y el rendimiento, o sea, la tasa interna es bastante alta, 125. No he hecho los análisis de sensibilidad, pero se harían aquí, bueno, porque esto estaba hecho para otra cosa, para otro proyecto, no podía hacerlo, pero al final tendríamos, en vez de poner oro y cobre, ponemos wolframio y estaño, pues sería igual, y tendría este diagrama de la de araña, donde veríamos los factores a los que son más sensible esta operación. En este caso no tendríamos recursos porque no podemos aumentarlas, es lo que hay, pero sí pasaría muy parecido a esto. Casi todos los proyectos tienen un diagrama muy parecido. El factor siempre más sensible son los precios o la recuperación. O sea, una fluctuación fuerte del precio del metal que estás vendiendo es lo que más afecta al proyecto. Y la recuperación, o sea, si tú tienes una recuperación de un 75, como tenemos previsto en este caso del wolframio, y la podemos mejorar, pues lógicamente mejora bastante. Vamos a hacer un pequeño supuesto, vamos a ver que en vez del 75 recupere un 10%, más un 85%. Pues
fijaros que el valor de los 7 millones, que no llegaba a 6 millones y pico de valor actual neto, ahora estamos en casi 9 millones, que de un 120 de tasa interna de retorno nos pasamos a 153%, y que el periodo de retorno ha pasado de 7 meses y pico a 6. Entonces, bueno, pues se ve que afecta de una manera importante. Vamos a volver a poner su 75%, pero vamos a jugar con que el precio del wolframio nos baje pues, un 10%. Vamos a quitarle 28 y nos ponemos en 2,52. Pues, claro, hemos pasado. O sea, de los casi 7 millones hemos pasado a 5,5, de un 120 y tantos a un 103, y hemos aumentado casi 2 meses más el periodo de recuperación. Y hemos bajado un 10%. Una fluctuación de un 10% del precio de un metal es nada. Es nada. Entonces, una de las cosas importantes con todo esto es decir hasta dónde, o sea, que es calcular lo que se llama el break-even del proyecto, o sea, el punto de rotura. Es el punto en el que ganas cero, no palmas pasta, ¿no? Entonces, bueno, pues lo puedes calcular, pero lógico que vayas bajando y dices, bueno, a ver, a 200, bien, y miras y, bueno, no, todavía, aguanta mucho este proyecto, 200, venga, 160, a ver cómo va. Pues todavía, no está mal, yo pensaba que te lo vería. Bien, ahí estamos, casi ya el valor es de algo. 150, alrededor de 150 más o menos, suponiendo que el resto de los factores se mantienen. Pero bueno, estaríamos en un valor ya muy bajo, 205 por ahí. $150, no es previsible que se dé ese escenario, pero yo es la tercera vez que ataco este proyecto, no las escombreras, pero sí el proyecto en sí. Y la primera vez, que fue el año 86, estuvimos a punto de comprar la mina con una empresa canadiense. Si tomamos la decisión un mes antes, se hubiera palmado una cantidad seria de dinero. O sea, la mina en ese momento, el precio de compra eran 1.000 millones de pesetas. ¿Cuántos son esos 6 millones de euros? Ahora. Y, bueno, no se hubiera puesto en marcha, pero se hubiera comprado, mantenido, había 200 y pico empleados, y bajó en un día de 79, que está, esto que ahora vemos a 300 y pico, pues estaba entonces a 79 y se ganaba dinero, pero es que bajó en un día de 32. O sea, esta mina, esto fue el año 86, la mina cerró en el 87, y todas las minas de wolframio del mundo cerraron, del mundo occidental cerraron ese año. Sobrevivió Banasqueira en Portugal, que se ha sobrevivido siempre, porque hace una ley altísima, y Mittersill en Austria, y poco más. O sea, el resto de las minas, las canadienses, las americanas, se cerraron. ¿Qué pasa ahora para que valga 300 y pico dólares? Pues que los chinos no venden, compran. Decidieron no exportar a wolframio y comprar. Entonces nos cogen como siempre el pelota al resto del mundo y dicen, adiós, no tengo wolframio, porque para lo que antes necesitaba se lo compraban los chinos y reciclaban. Pero ahora solo con el reciclado no me dan. Entonces, pues no colgamos cuadros, o no cortamos tal, o no tenemos herramientas de corte y muchas más cosas más. Y exactamente igual pasó con este año. Este año, en el año 80-81, había un organismo que se llama el International Tin Council, que decidió mantener el precio del estaño a $10.000 por encima de todo. Entonces compraba todo el estaño que se producía. Claro, Malasia, fundamentalmente, Indonesia, parte de China, esa zona de ahí, que son grandes productores de estaño, Bolivia, África, pues, Nigeria, el Congo,
$1.000, pues perfecto, sigo comprando hasta que hay un momento en que explota, la burbuja explota. Ya no hay capacidad para seguir comprando más y tienes un stock, o lo vendo o ya me muero, entonces baja. Y en ese caso no es que baje, sino que se suspende, pasa a valer cero. Y así ha estado pues un montón de años, no cero, pero 1.200, 1.300, $3.000 toneladas, de 10.000 baja. ¿En ese caso qué se hace? ¿Se almacena o en ese caso? No puedes hacer nada cuando tienes un stock tan grande. Es un poco casi como lo de los bancos con el oro. Dice, reservas de oro, bien, reservas de oro, y me dice, oye, si es que no tenemos un duro, vende reservas de oro. Bueno, si vendes demasiado oro baja, en teoría, no es verdad. Y ahora fíjate lo que ha bajado, ya está subiendo. Y se ha metido oro en el pasado, de las reservas de los bancos, pues muchas veces. Y luego vuelven a comprar. Pero en este caso, que son metales que ya no tienen, o sea, que tienen una norma y unos precios que obedecen a la ley de oferta y demanda pura y dura. Pues el tener stock, cuando tienes unos stocks muy grandes, el precio baja, la cotización baja. Y al revés, cuando tienes escasez, el precio sube. Raramente suele coincidir un stock alto y un precio alto. Ha pasado, y ha pasado recientemente, por ejemplo, con el cobre. Cobre, en la bolsa de Londres, tú tienes un stock de cobre, que no está físicamente allí, lógicamente, pero es un stock que existe, y un precio y una cotización. Ha pasado. Cuando ha estado altísimo, los stocks también han estado muy altos. Era un poco esperando, pues eso, el consumo, fundamentalmente de China, de India, pero es raro. Yo cuando veía eso, me sonaba muy raro. Claro, eso fue antes del 2008. Una de las atacazos gordos. Es eso, ¿no? Los precios de metal. Podría enseñar, pero no los tengo. Decía a lo mejor curvas de cotizaciones de metales de 50 años. Claro, si alguien puede pensar que el níquel se convierte casi en un metal precioso, porque podías cotizarlo en dólares por onza, un momento en que podías cotizar hasta $80.000, $90.000, nada, es que es una... Cuando su precio histórico pues eran 20, 15, el cobre igual, precio cristiano. Claro, tú ves ese pico y dices, no, esto no es la tendencia. Tú ves una tendencia, una curva y dices, a ver, esto viene así, de repente sube. Es que esto va a hacer así y va a crecer hasta el infinito, ¿no? El momento que pega el bajonazo en el 2008 y ves otra vez la tendencia, con quitas ese periodo de 3 años ahí, 4 años, 2004-2008, y el resto de la curva es los pisos, los pisos. Para calcular esas leyes y que se mantengan constantes, ¿se han cogido muchas muestras? Sí. ¿Sondeos o...? Sondeos. O sea, esas leyes, una parte de esas leyes son leyes, digamos, históricas, porque se hizo de esa escombrera una valoración en el año 82. Claro, hay el tonelaje que se puso en la escombrera entre el año 82 y el 87 que se va a la mina. Pero realmente no hay mucho nuevo. Y te explico, en el año 84 se instala una planta que va a hacer más o menos lo que vamos a hacer nosotros ahora. Recupera el estaño y el wolframio de las colas de la otra planta. Entonces hay 2 años más de producción. Ahí. La planta era la misma, con lo cual podemos suponer que las pérdidas que tenía la planta eran muy parecidas. Pero además, toda la producción del año 85 y del 86, yo tengo los datos porque cuando estábamos investigando al mismo tiempo estaba explotando la mina. Y una de las cosas que hacíamos era controlar la producción de la mina. Controlamos la ley de entrada en cabeza, el tonelaje que entraba, los distintos productos que salían,
tonelaje de concentrado, ley de concentrado, estériles, concentrados intermedios. Y entonces tenemos los datos de producción de esos 2 años que no existían hasta entonces. Y luego, por último, ya es la ley de más o menos de... Pues hombre, esa planta puede recuperar alrededor del 50%, y es realmente lo que estaba recuperando. Por las características, sí. En este caso, ¿qué consideráis la utilización de la inversión total en el primer banco? Porque se puede hacer. Ya, pero... España te lo permite. Y es lo más... desde el punto de vista de rentabilidad económica es lo mejor. Y en términos de o sea, en este momento, a lo mejor no, pero si hay una inversión mayor y capital, por ejemplo, de la banca, en el tema de otros costes, si quieres que la base de datos activos, todo el tema financiero y tal está ahí metido. No está metido, lo tendrías que añadir. Pero evidentemente, cuanto más dinero prestado tenga por debajo del TIR, mucho más. Si te prestan dinero al 400%, no, pero si te prestan dinero al 6 o al 7 y tienes un rendimiento de un 170, pues hace que tu operación sea mucho más. Esto está hecho para... porque es un ejemplo, se trata de ver un ejemplo sencillo. Yo creo que lo más... lo que puede costar más trabajo es decir, bueno, ¿dónde busco yo costos de operación o costos de una planta? Eso es lo que normalmente te puede dar más problemas, ¿no? O sea, y luego el hacer toda la parte financiera, pues lo tienes en muchísimos sitios escritos. Aquí tienes un resumen, pero yo creo la bibliografía, no sé cuántos sitios he puesto donde tenéis no solo estos métodos, sino muchos más, ¿no? Que son los más normales. Eso pues pone ahí el total de wolframio y el total de estaño recuperable. ¿Eso sí. Son ppm? No, hay algún error ahí, me da cuenta que hay algún error, pero, o sea, ley recuperable. La ley sí, estas leyes sí lo pueden quitar, pero se queda ahí un cero que se queda por fuera. Pero estos son gramos. Y estos son... Este es el problema de tener un mal. Entonces, como ves, sí, esto sería pues 900 toneladas de wolframio. 900 toneladas que se multiplican por 100 serían MTUs, como serían 90.000. Como son 3 años, por eso la producción anual son 30. Y estos son gramos, que serían 78 toneladas entre 3 y 26. En este caso, los 3 años, bueno, no es que hayamos optimizado los 3 años, sino simplemente como la idea es de reabrir la mina también, pensamos que 3 años es el tiempo que vamos a tardar en... No se puede responder. ¿En qué apartado se contempla la correspondiente mordida de las autoridades locales? Bien. A ver, Santi, ¿no? Santi, lo que te tengo que decir, hombre, que en este caso, hasta ahora, nadie nos ha planteado ninguna mordida. Hemos sufrido, digamos, los retrasos normales de la administración autonómica de Extremadura y que, bueno, que son los normales en el resto de España. Pero hasta ahora nadie nos ha, por lo menos claramente, o yo no lo he interpretado así, y es decir, yo tengo experiencia en países muy corruptos donde nunca he pagado nada, en el mío mucho menos, muy corrupto que pueda llegar a ser. Muy bien. ¿Algo más? Pues
Entonces yo me imagino que voy a dejar hueco al siguiente profesor. Y nada, pues muchas gracias. Espero que os sirva de algo. Esto lo voy a dejar aquí. Vale, Sobre todo esto para que lo pongan en la página web. vale. El fichero de Word. Ok. Gracias.